Hola, 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 mis queridos y queridas seguidores de este canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí, como siempre, súper emocionada de estar con ustedes y de compartir un nuevo vídeo lleno de drama, suspenso y, por supuesto, mucho chisme. Hoy, amigos, nos vamos a sumergir en el universo de las telenovelas turcas, esas joyas audiovisuales que tanto nos enganchan y que nos hacen vivir emociones a flor de piel. Y específicamente vamos a profundizar en un momento que nos dejó sin aliento, un pico dramático en la serie Secretos de Familia, un momento que nos rompió el corazón a muchos y que generó una ola de reacciones en las redes sociales. Estoy hablando nada más y nada menos que de la impactante escena donde Ceylin, la querida y sufrida protagonista, descubre la traición de Atay. Prepárense porque esto es un drama que nos va a dejar sin aliento, una vez más. Antes de empezar a desmenuzar todo este asunto, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí, en este espacio, desglosamos las mejores series turcas, comentamos los últimos chismes de los actores y actrices. Les mantenemos al día con todo lo que necesitan saber sobre este apasionante mundo. Así que suscríbanse ya. Es gratis y no se van a arrepentir. Además, déjenme en los comentarios cuáles son sus series turcas favoritas y qué actores o actrices les encantan. Me encanta leerlos y saber qué les apasiona. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Para los que no estén familiarizados con la serie Secretos de Familia, es una historia llena de giros inesperados, misterios y secretos que poco a poco se van revelando, como un rompecabezas que se arma lentamente. La trama gira en torno a una abogada, Ceylin Erguvan, y un fiscal, Ilgaz Kaya, quienes inicialmente se encuentran en lados opuestos de la ley, pero se ven obligados a colaborar debido a un caso de asesinato que los une de una manera inesperada. A partir de ahí sus vidas se cruzan y se entrelazan en un torbellino de emociones, juicios, secretos familiares y acontecimientos que nos mantienen pegados a la pantalla, capítulo tras capítulo. Y en medio de todo esto tenemos a Atay, un personaje crucial en la historia y, en este caso, el detonante de este drama del que vamos a hablar hoy. La serie, ambientada en la vibrante y a veces oscura Estambul, nos sumerge en un mundo donde la justicia, la verdad y la moralidad se ponen a prueba constantemente. Los dilemas éticos, las ambiciones personales y las luchas internas de los personajes son el combustible que impulsa la narrativa, creando una experiencia televisiva intensa y emocionalmente resonante. La serie no solo se enfoca en el caso principal, sino que también explora las relaciones familiares, la amistad y el amor con todas sus complejidades y contradicciones. La escena en cuestión, amigos, es un verdadero torbellino de emociones, un huracán de sentimientos que nos arrasa y nos deja exhaustos. Ceylin, interpretada magistralmente por la talentosísima Pınar Deniz, se enfrenta a la dura realidad, la traición de Atay, interpretado de manera notable por el actor que da vida a este personaje. Y la forma en que se revela todo es simplemente desgarradora. La tensión va increciendo a lo largo del capítulo con pistas sutiles, miradas sospechosas, silencios incómodos y conversaciones ambiguas que nos preparan para el momento culminante, como si la serie misma nos estuviera preparando para el impacto. Es un crescendo magistral que nos mantiene al borde del asiento con el corazón latiendo con fuerza, anticipando lo inevitable. Y cuando la verdad sale a la luz, cuando la máscara cae y la traición se revela en toda su crudeza, la explosión emocional es inevitable. Es como una bomba de emociones que estalla en la pantalla, afectando a todos los personajes y, por supuesto, a nosotros, los espectadores. Aquí, permítanme hacer un pequeño paréntesis para hablar de la actuación de Pınar Deniz. Es simplemente brillante. La forma en que Pınar transmite el dolor, la incredulidad, la rabia, la decepción, la vulnerabilidad y la fortaleza de Ceylin es algo que realmente te llega al corazón, te traspasa la pantalla. Su interpretación es un tour de force emocional, una demostración de talento actoral en estado puro. Sus ojos, que reflejan un universo de sentimientos, son una ventana al alma de Ceylin. Su expresión facial, que pasa de la sorpresa a la consternación, de la ira a la tristeza, es un despliegue de emociones magistralmente ejecutado. Cada uno de sus gestos, cada movimiento, cada respiración, está perfectamente medido para hacernos sentir cada una de las emociones que está experimentando su personaje. Es una actriz de primera línea, una artista que se entrega por completo a su papel y nos regala una actuación inolvidable. Pınar Deniz no solo interpreta a Ceylin, sino que la encarna, la vive, la siente en cada fibra de su ser.
Su capacidad para transmitir la complejidad de las emociones humanas es asombrosa. Y su trabajo en esta escena, en particular, es digno de un premio. Es una actuación que te eriza la piel, que te hace llorar, que te hace sentir cada golpe y cada lágrima de Céline como si fueran propios. Es un verdadero placer presenciar su talento en acción. Y por cierto, la interpretación del actor que da vida a Atay, cuyo nombre completo es Gur Polat, también es impecable, en el sentido de que logra que lo odiemos con toda nuestra alma, jajaja. Gur Polat interpreta a Atay con una frialdad y una ambigüedad que lo hacen un personaje muy complejo. Aunque en esta escena nos provoca rechazo, debemos reconocer que el actor hace un trabajo excepcional al retratar la dualidad de Atay, su fachada de hombre amable y su verdadera naturaleza, que se revela en esta escena. Su actuación nos permite comprender, aunque no justificar, las acciones de Atay. Volviendo a la escena, la traición se manifiesta de una manera que es, a la vez, impactante y brutal, pero también inesperada, como si el guión mismo quisiera sorprendernos. No quiero revelarles todos los detalles para no arruinar la sorpresa a aquellos que aún no hayan visto el capítulo, pero digamos que la forma en que Atay demuestra su infidelidad es, demasiado. Es una puñalada directa al corazón de Céline, quien ve cómo sus esperanzas, sus sueños, su felicidad y su confianza se desmoronan en cuestión de segundos. Es un momento de catarsis para el espectador, un punto de quiebre que marca un antes y un después en la historia. La traición de Atay es un golpe bajo, una traición a la confianza y al amor, que deja a Céline destrozada y al espectador con el corazón en la mano. Es una escena que nos hace replantearnos el concepto de fidelidad, de lealtad y de amor propio. Y ahí es donde entramos en la parte más dramática, la reacción de Céline. Las lágrimas, el grito ahogado, la desesperación, la incredulidad, la rabia, la impotencia. Todo es tan real. Es una escena que te hace querer abrazar a Céline y decirle que todo va a estar bien, aunque en ese momento sabes que no lo estará. Es una escena que te hace sentir que el mundo se te viene encima junto con ella. La actuación de Pnar Deniz es tan conmovedora que es imposible no empatizar con su personaje. Te identificas con su dolor, con su sufrimiento, con su confusión, con su rabia y con su vulnerabilidad. Sientes cada emoción, cada golpe, cada lágrima. Te pones en su lugar y sientes el peso de la traición, la decepción y el dolor. Es una escena que te marca, que te deja sin aliento, que te hace reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones y sobre la importancia de la confianza. Las redes sociales, por supuesto, explotaron. Twitter, Instagram y Facebook se llenaron de comentarios, memes y reacciones de los fanáticos que, al igual que nosotros, quedaron devastados por la traición y conmovidos por la interpretación de Pnar Deniz. La escena se convirtió en un tema de conversación mundial, un hashtag que dominó las tendencias y un meme que reflejó el sentir de millones de personas. Todos, absolutamente todos, coincidimos en lo mismo: la actuación de Pnar Deniz es de otro nivel. Su interpretación fue celebrada por críticos y espectadores por igual. Y por supuesto, la indignación por la traición de Atay fue generalizada. Los comentarios iban desde el simple «ay, no», hasta las más elaboradas teorías sobre el futuro de la serie y el destino de los personajes. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de catarsis, donde los fanáticos compartían sus sentimientos, sus teorías y sus expectativas sobre el futuro de la serie. Y es que, amigos, las telenovelas turcas tienen esa magia especial que nos hace conectar con los personajes de una manera muy profunda, una conexión emocional que trasciende la pantalla. Nos involucramos en sus historias, sufrimos con sus penas, nos enamoramos con sus amores y celebramos sus alegrías. Secretos de familia es un claro ejemplo de esto. La serie está llena de personajes complejos, con sus luces y sus sombras, con sus virtudes y sus defectos. Y con tramas que nos mantienen enganchados capítulo tras capítulo, como si fuéramos parte de la historia. La calidad de la producción, la fotografía, la música y, por supuesto, las interpretaciones de los actores, hacen que esta serie sea un verdadero placer para los amantes del drama, del misterio y de las emociones fuertes. La serie nos ofrece una ventana a la cultura turca, con sus costumbres, sus tradiciones y sus valores. La traición de Atay es solo uno de los muchos momentos impactantes que nos regala la serie, un punto de inflexión que cambia el curso de la historia. A partir de ese punto, la historia toma un rumbo diferente, con consecuencias que afectan a todos los personajes. La venganza, el perdón, la reconciliación, las segundas oportunidades, la lucha por la justicia y el descubrimiento de la verdad.
Todos estos temas se entrelazan en una trama que nos mantiene en vilo hasta el último momento. La serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la moralidad y sobre la importancia de las relaciones. Y como siempre, las series turcas nos dejan valiosas lecciones sobre la vida, sobre el amor, sobre la amistad, sobre la lealtad, sobre la confianza y sobre la importancia de la familia. Nos muestran la complejidad de las relaciones humanas, con sus errores, sus aciertos y sus contradicciones. Nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre las decisiones que tomamos día a día. Nos enseñan sobre la resiliencia, la capacidad de superar la adversidad y la importancia de encontrar la fuerza en los momentos más difíciles. En el caso de Secretos de Familia, la traición de Atay es una lección sobre la confianza, sobre la lealtad y sobre el valor de la verdad. Nos recuerda que a veces, las personas que más queremos son las que más nos pueden lastimar. Nos enseña que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira. Nos muestra que la desconfianza puede destruir una relación y que la honestidad es fundamental para construir un vínculo duradero. Y que en momentos de dolor, es importante rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen incondicionalmente, de personas que nos ayuden a sanar las heridas y a reconstruir nuestra vida. Además de la actuación de Pınar Deniz, otro aspecto que me gustaría destacar es la dirección de la serie. La forma en que están grabadas las escenas, la elección de los planos, la manera en que se juega con la luz y la sombra, la música que acompaña cada momento. Todo contribuye a crear una atmósfera de tensión y drama que nos mantiene pegados a la pantalla. Los directores y el equipo técnico hacen un trabajo impecable, y logran transmitirnos las emociones de los personajes de una manera muy efectiva. La dirección de Secretos de Familia es un ejemplo de cómo una buena dirección puede elevar una historia. La serie utiliza técnicas cinematográficas para crear una experiencia visualmente impactante. La cámara se mueve con fluidez, los planos son cuidadosamente seleccionados y la iluminación crea atmósferas únicas que enfatizan las emociones y el drama. La música compuesta especialmente para la serie acompaña cada escena, intensificando las emociones y creando una experiencia inmersiva. La dirección de Secretos de Familia es un factor clave del éxito de la serie. Y no podemos olvidar la calidad de los guiones. Los guionistas de Secretos de Familia han creado una historia compleja, con giros inesperados y personajes muy bien desarrollados. Los diálogos son inteligentes, emotivos y realistas. La serie aborda temas relevantes y actuales, como la justicia, la corrupción, la violencia de género, la infidelidad y la lucha por la verdad. Los guiones están llenos de suspense, de intriga y de drama. La serie nos mantiene en vilo, anticipando cada nuevo giro de la trama. Los guionistas logran mantenernos enganchados, deseando saber qué sucederá a continuación. La calidad de los guiones es uno de los pilares fundamentales del éxito de Secretos de Familia. En definitiva, la escena de la traición de Atay es un momento cumbre en Secretos de Familia. Es un momento que nos rompe el corazón, que nos hace llorar, que nos hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la fragilidad de la confianza. Es un ejemplo de la calidad de las series turcas con sus actuaciones brillantes, sus tramas apasionantes y sus personajes inolvidables. Es un momento que demuestra la maestría de la producción televisiva turca, un testimonio del talento y la pasión que se invierten en cada proyecto. Y no nos olvidemos de los secundarios. Los personajes que acompañan a Ceylin y a Atay también aportan mucho a la historia. Sus historias personales, sus conflictos, sus ambiciones, sus secretos y sus relaciones con los protagonistas enriquecen la trama y nos dan una visión más completa del universo de la serie. Cada personaje tiene su propia personalidad, sus motivaciones, sus miedos y sus secretos, lo que hace que la historia sea aún más interesante y compleja. Los personajes secundarios son el alma de la serie, son los que dan vida a la historia y nos permiten conectar con ella de una manera más profunda. Sus historias paralelas, sus interacciones y sus conflictos enriquecen la trama y nos ofrecen diferentes perspectivas sobre los temas principales. La serie nos presenta una galería de personajes secundarios inolvidables, cada uno con su propia historia y personalidad. El padre de Ceylin, su hermana, su mejor amiga, los compañeros de trabajo de Ilgaz, los familiares de Atay. Todos ellos tienen un papel importante en la trama, aportando matices, complejidades y giros inesperados. Sus historias personales, sus secretos y sus relaciones con los protagonistas enriquecen la trama y nos ofrecen una visión más completa del universo de la serie.
Cada personaje tiene su propia personalidad, sus motivaciones y sus secretos, lo que hace que la historia sea aún más interesante. Los secundarios son fundamentales para el desarrollo de la trama y para la construcción de la atmósfera de la serie. Y bueno amigos, llegamos al final de este vídeo donde hemos analizado a fondo el momento de la traición de Atai a Celine en Secretos de Familia. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de esta increíble serie, porque me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas. Así que, ¿qué les pareció la escena? ¿Cómo reaccionaron ustedes? ¿Lloraron a mares como yo? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Me encanta saber qué sienten ustedes. ¿Qué piensan de la actuación de Pınar Deniz? ¿Creen que Atai es un villano redimible? ¿Cuáles son sus teorías sobre el futuro de la serie? ¿Qué esperan que pase con Celine y Ilgaz? Quiero leer sus teorías. Quiero saber sus expectativas. Compartan sus emociones. Déjenme todos sus comentarios. No se guarden nada. Y por favor, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido sobre las series turcas que tanto nos apasionan. Me ayudan a seguir compartiendo mi pasión por las series turcas. Me dan la motivación para seguir creando contenido para ustedes. Así que no se olviden de suscribirse, de darle me gusta y de compartir. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima aventura en el mundo de las series turcas. Estoy ansiosa por leer sus comentarios.